Estamos en comunicación con el diputado provincial Carlos del Frade. Es un gusto volver a charlar con Carlos sobre estos temas que nos importan tanto y a propósito de la realidad argentina y de las intromisiones de los embajadores norteamericanos, algo que ha sido recurrente en la historia nacional. Recién pensaba, Carlos, ¿cómo estás? Pensaba en, digamos, la figura de Vasconcelos, ¿no? En el libro Bolivarismo versus Monroísmo, Mira. para hablar un poco de esto que vos planteás, ¿no? El debate, la reflexión sobre la prepotencia de Mark Stanley, que es el embajador de Estados Unidos en Argentina. Sí, a mí me parece, en primer lugar, me parece muy importante que vos tengas la deferencia de darnos un espacio. La verdad que muchas gracias, Luis. Gracias. Lo segundo, a mí me parece que estamos viviendo momentos bravos en la Argentina, especialmente después de, a mi entender, 3 retrocesos que tuvo el gobierno nacional, primero con Vicentín, después la reprivatización del dragado, balizamiento y peaje del Paraná, y después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que terminó con la designación de Sergio Massa como superministro. En ese contexto, no fue para nada casual que el embajador norteamericano Mark Stanley, el pasado 19 de febrero, en una reunión del Consejo Económico de las Américas que se hizo en Buenos Aires, en medio de una charla que estaba haciendo el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, dijo algo muy fuerte y que marca el retorno de la injerencia norteamericana en la vida interna del pueblo argentino de una manera desmesurada. Él dijo que claramente Estados Unidos quería ser socio de la Argentina siempre y cuando tuviéramos en cuenta nosotros que había que terminar con los partidos políticos, había que terminar con las diferencias ideológicas, porque nosotros teníamos alimentos, vaca muerta y el litio. Eso es lo que dijo el 19 de agosto de este año. Una semana después, el 24 de agosto, en la provincia de Santa Fe se presenta primero para hablar con el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, y después con el gobernador Omar Perotti. Se saca unas fotos muy simpáticas comiendo alfajores Gayalí en algún lugar de Santa Fe, y sale después de esa reunión un documento de prensa del gobierno de la provincia de Santa Fe diciendo que el embajador norteamericano revalidó todos los convenios vinculados con las fuerzas de seguridad estadounidense, especialmente vinculados al narcotráfico. Horas después de ese miércoles, horas, nada más que horas, ni siquiera 2 días, el viernes a la mañana, comenzó a desarrollarse un operativo por el cual se decomisaron 1.658 kilogramos de cocaína en la zona norte de la ciudad de Rosario, en Empalme Graneros, en un ex taller de una fábrica de aluminio, lo cual marca, como siempre hemos dicho durante tantos años, que lo que hoy está sufriendo Rosario es consecuencia de la desarticulación del cordón industrial más importante de América Latina después del de San Pablo. Y el operativo tiene como objetivo desarticular una banda colombiana que hacía estas exportaciones por el puerto de Rosario. El puerto de Rosario hoy sigue estando en manos de Vicentín. Y lo iban a camuflar en 6 containers con 150 toneladas de maíz. La observación es muy importante porque a mí me parece que la Policía Federal que participa lo hace por la información que le da la DEA, aquel organismo que creó Richard Nixon el 1 de julio de 1973 en los Estados Unidos, que dice combatir al narcotráfico, cuando en realidad lo que generalmente hace en toda esta historia es regular la exportación de cocaína de América hacia Europa o hacia países asiáticos. Así que lo que vemos nosotros es, consecuencia de la mayor injerencia del embajador norteamericano en la vida política del pueblo argentino, en primer lugar, y en segundo lugar, un operativo de la DEA que tiene más que ver con regular la exportación de drogas en toda América del Sur, pero que confirma algo que veníamos diciendo de hace tanto tiempo. Por los puertos privados de la provincia de Santa Fe entra y sale cualquier cosa disfrazado detrás del monumental juego de las exportaciones que tiene que ver con los cereales y sus derivados.
Claramente, Carlos, ¿cuánto para hacer, ¿no? En Argentina, en esta Argentina vos mencionabas recién la desindustrialización de Rosario, y así podemos seguir en muchas provincias, y también la desaparición de los controles, la desaparición del Estado, ¿no? Como desde, bueno, desde el Rodrigazo en adelante, y particularmente desde el último gobierno militar, se ha todo lo que tenía Argentina. Hay que recordar, porque las generaciones nuevas no saben que antes nuestros pibes salían de las escuelas técnicas con trabajo, en Rosario, en Santa Fe, ¿no? Y cómo se fue perdiendo todo eso, Carlos. Y bueno, Sí. Precisamente por la agenda de estos personajes, de Nixon, que empezaron con el, digamos, represión, con el Plan Cóndor, ¿no? Y cómo eso se traslada en el tiempo, ¿no? Sí, a mí me parece fundamental tener en cuenta esa historia. Yo creo que además vos sos más joven que yo, pero claramente tenemos una función muy importante, a mi entender, pedagógica, de ir recordando toda esta historia, especialmente la historia de los últimos 50 años en la Argentina, en América del Sur, porque allí también asoma algo que generalmente se repite como latiguillo, como frase común, que es esto del Estado ausente. Yo lo que creo que hay un Estado presente pero de manera corrupta. Y en este caso, un Estado cómplice y bobo, porque en lugar de controlar lo que realmente entra o sale de los puertos, en este caso de los 38 puertos de la provincia de Santa Fe, hay controles que decididamente se han privatizado. Hoy las exportadoras tienen sus propios controles y nos dicen, de acuerdo a su propia declaración jurada, que esa es la verdad, lo que ellos dicen. Entonces me parece que hay una decidida, manifiesta colaboración política para que el Estado sea justamente un socio cómplice y bobo. Y me parece que eso nos viene muy mal, que es un pésimo negocio para el pueblo argentino, un pésimo negocio para la provincia de Santa Fe, porque además en este caso lo que queda también y que se resalta es que la Policía Federal está eufórica, porque claro, es el cuarto decomiso más importante de la historia argentina contemporánea vinculada al narcotráfico. Primero está el de el Strawberry, que fueron más de 2.700 kilos de cocaína. Después vino, eso fue en el año 1997. Después hay que saltar al 2007 para encontrarte con otros cargamentos, que es el cargamento de bobinas blancas, después águilas blancas, que son alrededor de 1.800 kilos de cocaína, y después viene el que se hace ahora en agosto del 2022, esto que se llama Rosario Dubái, con 1.658 kilos de cocaína. Pero la Policía Federal que lleva adelante esto, que es en realidad la orden de la DEA, es la misma Policía Federal que allí, en la ciudad capital de nuestra provincia, tuvo 2 conducciones de todo lo que tiene que ver con drogas peligrosas presas por estar vinculadas al narcotráfico. Es una necesidad de limpiarse la cara en la provincia de Santa Fe que tiene la Policía Federal y fundamentalmente en nuestra ciudad capital. Por eso también hay que marcar que tanto la Policía Federal como la nuestra forman más parte del problema que de la solución. Claramente. Carlos, esto que mencionás, la alusión al embajador Mark Stanley, es una intervención más, decíamos, entre otras, de los norteamericanos en nuestras tierras. Y bueno, para dejar de lado estas agendas impuestas desde el norte, también tenemos que tratar de, bueno, pensar nuestra propia agenda. ¿En qué consiste, a tu criterio, la agenda del presente y del futuro? Sintéticamente, obvio, ¿no? Yo lo que creo que es fundamental, en primer lugar, repensar la educación, por esto que vos decías antes de la cuestión de la educación técnica, cuando salían de las técnicas y tenían trabajo, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con la educación hay que repensarlo en la provincia de Santa Fe, porque estamos teniendo un nivel de ausentismo, deserción, postergación de cumplir con los ciclos, especialmente con el secundario en tiempo y forma. Yo creo que el tema de educación, congresos pedagógicos sobre la educación secundaria, es fundamental en la provincia de Santa Fe. Jornada laboral de 6 horas para que empiece a distribuirse trabajo estable y en blanco, que es fundamental. Y después todo lo que tiene que ver con el desarrollo agroecológico por un lado, y por el otro lado, basta de la agresión a la biodiversidad, porque es también una agresión a la salud humana, como lo estamos viendo con los incendios, con los humedales. Yo creo que
Esas son cuestiones que son fundamentales y después lo que nosotros decimos históricamente, que es rediscutir todo lo que tiene que ver con lo impositivo para que no sean ni la gente de la clase media ni de los sectores populares los que siempre paguen los impuestos. Alguna vez tienen que pagar los que más tienen. Parece una estupidez decir esto, pero lo que ocurre hoy es al revés. Los que más tienen son los que menos pagan. Claro, Carlos, y además a propósito de esto que planteas, de las ciudades, de las grandes ciudades con los cordones industriales vacíos, pensar en todas las herramientas que dejó la dictadura, como vos decís, no es un Estado ausente, se ha rediseñado el Estado, las grandes leyes de la dictadura siguen vigentes en materia impositiva, en materia de financiamiento, la ley de entidades financieras, cuánto para cambiar, ¿no? Es un modelo para cambiar, el modelo de la dictadura, este modelo financiero de primarización de la economía, que, bueno, sigue latente, es una paradoja, ¿no? Porque en Argentina se celebra cuando, por supuesto, y en buena hora que se celebre cuando un represor va preso, pero lo que hicieron los represores en materia económica está intacto, Carlos. Sigue vigente, estoy totalmente de acuerdo. Aparte hay 500 leyes vigentes de la dictadura en el presente y que tiene mucho que ver con esto. La ley de inversiones financieras que prohíbe ver qué lleva la bodega de un barco en movimiento por las aguas de un río argentino, eso es tremendo, porque por allí pasa y entra cualquier tipo de cosas, no solamente a la provincia de Santa Fe, sino a la Argentina. Después tenés la ley de quiebras, la ley de sociedades, todo muy presente en el caso Vicentín, y la ley de entidades financieras a la cual haces alusión, en donde evidentemente el proyecto sigue siendo convertir a la Argentina en una economía financiera por encima de lo que alguna vez soñamos y nos hizo bien tener, que era una economía productiva, vinculada al desarrollo del mercado interno, el trabajo. Pero claro, nos quieren imponer lo otro y por eso mismo sigue vigente la ley de entidades financieras del 77 hasta acá. Carlos del Frade, diputado provincial, modelo para cambiar, podríamos titular esta nota. Sería un hermoso título. Abrazo grande. Un abrazo. Chao Luis, hasta cualquier momento.